Disértanos un poco sobre esos signos y síntomas desde el punto de vista de resumen y qué otra cosa nos puedes aportar en cuanto a este tema el día de hoy. Ok, vamos a ser un poco más específicos y hablar un poco de las alteraciones en la parte comunicativa, que muchas veces, como si tienen un coeficiente intelectual muy alto, pueden tener una buena comunicación, pero hay ciertas alteraciones que se dan en ese proceso y son las siguientes. En el lenguaje comprensivo, muchos niños les cuesta comprender el lenguaje puramente oral y debe estar muy contextualizado o acompañado de estímulos visuales como lo son los pictogramas. Es decir, puede ser que ellos hablen, pero para comprender la instrucción tenemos que mostrarles algo más propio visual. ¿Ok? En el lenguaje expresivo muchas veces lo pueden comprender, pero es muy inmaduro para su edad. O sea, pueden hablar como, por ejemplo, los indios, no utilizan los conectores o los nexos. Esto se ve en niños más pequeños que usan el cuerpo de otra persona para comunicarse. Es decir, en vez de pedir que les pase la pelota o buscar algún objeto que ellos deseen, dirigen la mano de la mamá o el papá para tomarlo. Es algo que se presenta con mucha frecuencia. Las jergas, que son las vocalizaciones orales, el tarareo, el silabiar, el murmullo, muchas veces lo utilizan para autorregularse o para autoestimularse. Tenemos la inversión de pronombres, que lo dijimos anteriormente, no lo emplean de una manera correcta. En vez de decir yo, dicen él o ella. El lenguaje estereotipado, que es la habla repetitiva y que se identifica como rara y descontextualizada. Puede aparecer en cualquier entorno y no es propicio al momento. El lenguaje ecolálico, que son las repeticiones de frases o palabras escuchadas por un otro o en el televisor, en el teléfono, y que se dan sin funcionalidad o intencionalidad. Muchas veces son de inmediata o de forma tardía, es decir, una hora después de que vieron un video en el teléfono, están repitiendo una y otra vez la frase que escucharon. Lenguaje idiosincrásico. Aquí el lenguaje es correcto, pero no su uso. Es decir, pueden llamar a una persona por el nombre de un número o un objeto. Esto tiene que ver mucho con los intereses restringidos, que muchas veces pueden presentar un tema repetido. Por darles un ejemplo, si presentan mucho interés con los dinosaurios, ellos te hablan de se saben toda la información, cuántos tipos de dinosaurios hay, qué tamaño tienen, de qué color son, cuánto pesan, o sea, detalles muy prolijos y muy minuciosos se pueden presentar. Entonces, en el lenguaje idiosincrásico pueden llamar a personas dependiendo de sus intereses. También está la prosodia del lenguaje, que es un síntoma muy común que presentan en consulta, que es cuando hablan como las comiquitas. Tenemos los rituales verbales de la necesidad de decir una frase sin ninguna modificación en una parte o en una hora específica del día. No toleran esos cambios porque hay mucha rigidez del pensamiento. Puede ser incluso al momento de orar. Tiene que decir la oración tal cual en un momento específico del día. Pueden hacer preguntas inapropiadas en diferentes contextos. Y algo que es muy común es la literalidad del lenguaje. Comprenden el lenguaje de forma literal, no le dan un sentido figurativo. Les doy un ejemplo: si yo le digo a un niño que presenta este diagnóstico, ve a ponerte el mono rojo, lo más probable es que me diga los monos no se ponen y no son rojos, porque para ellos los monos son los animales que ellos ven en el zoológico, claro, o en la televisor. Son muy literales. Eso es con respecto a los procesos comunicativos que pueden tener esa alteración. En cuanto a las conductas o comportamientos estereotipados o restrictivos o repetitivos, algo que es muy común es ver esa conducta repetida, o sea, mecerse, aplaudir, mover las piernas. Es algo que se presenta con mucha frecuencia, pero también pueden incluir allí los temas repetitivos. No es necesario que tenga la conducta a nivel motor. Los síntomas y signos tempranos del trastorno del neurodesarrollo, cada vez más creciente. Según la Organización Mundial de Salud, se estima que 1 de cada 100 niños alrededor del mundo presentan el diagnóstico, es decir, el 1% de la población. Y la última estadística que se hizo aquí en Venezuela dice que de cada 48 niños, un niño presenta el diagnóstico.